Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24 es donde vamos a estar meditando en esta hora. Le damos gracias al Señor porque nos da un día hermoso, un día maravilloso, amén, en el cual podemos gozar de su presencia, podemos disfrutar de sus maravillosas obras. Así que este día nos vamos a gozar, hermanos. Vamos a deleitarnos en su presencia, porque a eso hemos venido este día, amén. ¿Cuántos han venido a deleitarse en la presencia del Señor? Amén, a eso hemos venido, a este lugar. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24 lo tenemos. Amén, cuando lo tengan todos, digamos un fuerte amén para que juntos leamos la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, dice así: Así dijo el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Le damos gracias al Señor. Señor Dios Todopoderoso, que estás en gloria, Señor, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. En esta hora, Señor, nos presentamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo tu poder, tu grandeza, tu majestad, tu santidad, Señor, reconociendo que solo tú eres digno, Señor, de ser alabado y de ser glorificado, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que tú nos concedes de estar en tu presencia, Señor, en este lugar, para darte la gloria, para darte la honra, Señor. Gracias, Padre Santo, por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que han dispuesto su corazón, Señor, para adorarte, Señor, no importando las circunstancias, Señor, no importando las dificultades que estén atravesando, Señor, porque han reconocido, Señor, que tú eres un Dios de poder y un Dios que concede victoria, Señor. Bendice, Señor, a este pueblo, Señor, que tú has congregado en este lugar, en este día, Señor, y a mis hermanos que nos ven, Señor, a través de la internet, Señor, a través de YouTube, Señor, de igual manera, y donde están, Señor, bendícelos, fortalécelos, Señor, y que juntamente, Señor, nos deleitemos en tu presencia, en tu palabra, Señor, y que aprendamos, Señor, a cada día a darte la gloria, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Ministra nuestras vidas, Señor, conforme a tu palabra, Padre, y que tu nombre sea glorificado, Señor. Toda necesidad, Señor, cada petición de mis hermanos, Señor, que se presenten, Señor, la pongo en tus manos, Señor, creyendo que tú eres un Dios de misericordia, Señor, y que para ti no hay nada imposible, Señor. Gracias, Padre. Toda gloria, toda honra y toda alabanza sea solamente a ti, Señor, en tu nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Tome su lugar dándole la gloria al Señor con todo su corazón y dispongamos nuestro corazón, hermanos, para meditar en la palabra del Señor. Amén. Hoy es un día glorioso, es un día hermoso en el cual el Señor nos permite, hermanos, estar en este lugar. Está fresquecito, amén. Dice la palabra del Señor que le demos gracias a Dios en todo tiempo. Amén. Usted y yo estamos en este lugar disfrutando de un día hermoso, un día agradable. Quizás en otros lados están pasando situaciones difíciles, amén, tormentas de lluvias, inundaciones y tantas situaciones, pero usted y yo démosle la gloria al Señor porque estamos bendecidos, estamos privilegiados de estar sentados en una silla, hermanos, amén. Así que vamos a meditar en la palabra del Señor. El tema de esta que nos toca en esta oportunidad se llama Más que Vencedores, amén. Más que Vencedores es el tema que nos corresponde en este día. Y leemos una vez más la palabra en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, dice: Así dijo el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, porque yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice el Señor. Lo más hermoso, hermanos, lo más maravilloso que un ser humano puede experimentar en su vida es conocer a Dios, es conocer a su Señor, es conocer a su Salvador. Una cosa es saber de Dios, pero otra cosa es conocer a su Señor, otra cosa es conocer a su Dios.
Y usted y yo que estamos en este lugar, yo creo que todos hemos conocido a nuestro Rey, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Por eso es que usted y yo estamos en este lugar, porque no solamente hemos oído de Dios, sino que realmente hemos conocido a Dios. ¿Y de qué manera hemos conocido a nuestro Dios? Lo hemos conocido en espíritu. ¿Por qué? Porque Él es espíritu. Amén. Y de esa manera usted y yo hemos conocido a nuestro Dios. Conocer a Dios, hermanos, es conocer su grandeza, es conocer su poder, es conocer su majestad, es conocer su santidad. Y como usted y yo conocemos a nuestro Dios, que es un Dios de poder, que es un Dios de misericordia, que es un Dios de bondad, que es un Dios santo también, debemos de igual manera nosotros también vivir una vida en santidad, una vida agradable al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. De esa manera, hermanos, vamos a ser más que vencedores, ¿ya? En la Biblia, hermanos, vemos hombres y mujeres que realmente conocieron a Dios. Vemos hombres, hermanos, que conocieron a Dios. No solamente escucharon de Dios, sino que conocieron a Dios. Y fueron hombres, hermanos, hombres de Dios, hombres que la Biblia da testimonio de ellos. Hombres que pasaron dificultades, necesidades, que fueron perseguidos. Pero sin embargo, ellos fueron más que vencedores. ¿Por qué? Porque conocieron a su Rey, conocieron a su Dios, conocieron a su Señor. Y Dios quiere que usted y yo, hermanos, lo conozcamos realmente quién es nuestro Dios. Un Dios vivo, un Dios real, un Dios de poder. Amén. La Escritura dice: así dijo el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, porque yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Hay hombres que se jactan, hermanos, de su fuerza, de su sabiduría, de su inteligencia, de lo que poseen. De pronto, a lo mejor los que estamos aquí no tenemos nada de qué jactarnos, a lo mejor no tenemos tanta sabiduría, a lo mejor no fuimos a las universidades, a lo mejor no tenemos grandes riquezas, a lo mejor no tenemos nada de qué jactarnos, de qué gloriarnos. Pero si hay algo glorioso, hermanos, hay algo maravilloso. Quizás no tenemos gran conocimiento, a lo mejor no tenemos grandes riquezas, pero usted tiene algo glorioso, algo maravilloso, que tiene a su Señor en el corazón, que tiene a su Rey, que tiene a su Salvador, que tiene a su Redentor. Y de eso es que debemos de gloriarnos, hermanos. Amén. De pronto alguien está pasando alguna situación, pero déjeme decirte que en medio de esa situación, de ese problema, usted no está solo, no está sola. Su Rey, el Rey que dio la vida en la cruz del Calvario, aquel que lo llamó, aquel que lo escogió, Él está con usted, Él está a su lado, y Él ha prometido no dejarlo y no desampararlo. Aleluya. ¿Por qué? Porque fiel es el que lo llamó a usted y que me llamó a mí. Bendito y alabado sea su santo nombre. Así dijo el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto, que el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, porque yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Si se van a alabar, dice el Señor, no se alaben por lo que han logrado, por lo que han conseguido, por lo que tienen. Si tienen riquezas, pues gloria a Dios. Si tienen sabiduría, pues gloria a Dios. Si han aprendido algo, si tienen conocimiento y tienen tantas cosas, pues bendito sea el Señor. Pero no se gloríen por eso. Más bien gloríense porque han conocido un Dios vivo, a un Dios de poder, a un Dios de misericordia, a un Dios de juicio, un Dios que hace justicia a aquellos que han confiado en Él. Dice: mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Hermanos, es hermoso, es maravilloso conocer a un Dios vivo, a un Dios de poder, a un Dios que cuando uno, en los momentos más difíciles, que cuando uno siente que no hay nadie a su lado, la presencia de Dios conforta nuestro espíritu. Su amor inagotable nos hace sentir, hermanos, que no estamos solos. Su amor inagotable, su misericordia, hermanos, que a pesar de que muchas veces nosotros de pronto le fallamos al Señor, pero sin embargo Él es fiel a su palabra, Él es fiel a sus promesas de no dejarnos y no desampararnos.
Dice: mas alabes en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Primeramente, hermanos, conocer al Señor es algo glorioso, es algo maravilloso, pero también debemos de entender nosotros cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Estamos pasando tiempos difíciles, tiempos donde hay tantas situaciones que nos rodean, ¿ya? Y lo que está sucediendo alrededor del mundo, hermanos, debemos de entender nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios, que lo que está pasando es porque Dios lo ha permitido, por una o por otra razón. De pronto nosotros como iglesia de Cristo Jesús, para que nos afirmemos en el Señor, para que conozcamos el poder de nuestro Dios, para que realmente nuestra fe, hermanos, esté puesta en nuestro fundamento, nuestra fe esté puesta realmente en Cristo Jesús, que Él venció en la cruz del Calvario, venció a sus adversarios, venció todo aquello que nos iba a nosotros causar daño, hermanos. Y por eso es que usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él venció en la cruz del Calvario, ¿ya? Entonces es algo glorioso, es algo hermoso, es algo maravilloso conocer a nuestro Dios. No solamente saber de Él, sino conocerlo a Él. Y no solamente de conocerlo, sino de entender. Amén. De entender que como hijos de Dios, como cristianos, vamos a atravesar situaciones difíciles en esta vida. Amén. Cuando el Señor Jesús nos llamó, no nos dijo que no íbamos a pasar situaciones o que no íbamos a tener problemas o dificultades, ¿ya? El Señor Jesús le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros como discípulos de Él: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces esa debe de ser nuestra esperanza, nuestra confianza, que nuestro Rey, que nuestro Dios ya venció. Él es un vencedor, Él no conoce derrotas. Y si Él venció, hermanos, si Él no conoce derrota, usted y yo en Él somos más que vencedores, porque Él es el que pelea nuestras batallas, porque Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Aleluya. Ese es el Dios maravilloso, ese es nuestro Dios maravilloso, hermanos, que dio su vida en la cruz del Calvario para darnos salvación, para darnos vida eterna y para que usted y yo vivamos confiados. Dice: mas alabes en esto en el que si hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, porque yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas que quiero, dice el Señor. Dice: se debe de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor. Dice el Señor: yo soy el Señor, soy el Todopoderoso, soy el que sano, soy el que liberto, soy el que les doy nuevas fuerzas. Aquel que siente que no tiene fuerzas, dice el Señor, yo le doy esas fuerzas que necesita. Aquel que siente que su fe está menguando, dice el Señor, yo le inyecto esa fe, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces debemos nosotros de entender, de saber, de conocer quién es nuestro Dios. Nuestro Dios no es un Dios pequeño, un Dios que tiene límites. Nuestro Dios es un Dios grande, un Dios poderoso, que Él no conoce límites. Él es el creador del cielo y de la tierra, aleluya, que Él es el Dios todopoderoso, ¿ya? Entonces, en eso debemos de gloriarnos, hermanos, ¿ya? De pronto alguien está pasando alguna situación, alguna enfermedad, quizás escasez, de pronto a lo mejor no hay trabajo. Pero en medio de esa situación usted debe de saber, y yo debemos de saber y entender que tenemos un Dios poderoso, que tenemos un Dios grande, que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro sanador, amén, y que Él es el que hace justicia por nosotros. Y usted, por amar al Señor, por honrar al Señor, por darle la gloria al Señor, de pronto a lo mejor ha pasado injusticias, pero déjeme decirle que su Dios y mi Dios es un Dios que hace justicia, es un Dios justo, amén, y Él no lo va a dejar, Él no lo va a desamparar, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días, aleluya. Dice: mas alabes en esto en el que si hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Amén. Entonces, conocer al Señor, entender al Señor, entenderlo, conocer primeramente a nuestro Rey, entender cuál es su voluntad. Y Dios quiere también que practiquemos nosotros la misericordia, que practiquemos también, que vivamos en juicio, y también que vivamos en la justicia de Dios, ¿ya?
¿Qué es misericordia? Misericordia es la disposición de compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Esa es la misericordia del Señor, hermanos. Nosotros en otro tiempo estábamos sin esperanza, estábamos sin Dios, estábamos perdidos, pero llegó la misericordia de Dios a nuestras vidas, hermanos. Nos sacó de la esclavitud del pecado. No éramos nadie, pero ahora dice la palabra que somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora usted es un hijo, una hija de Dios, no es cualquier cosa. Amén. Entonces de eso debemos de estar nosotros seguros. Esa debe ser nuestra esperanza. Entonces misericordia es la disposición de compadecerse de los sufrimientos y de las miserias ajenas. Amén. Dios tuvo misericordia de nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque vio nuestra condición. Vio que íbamos derechito a la condenación eterna, pero Él entregó su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre, hermanos. Y ahora usted y yo tenemos una esperanza. Y esa esperanza es que un día usted y yo vamos a entrar en esas mansiones celestiales que Cristo Jesús ha preparado para nosotros. Eso es conocer, eso es entender los planes divinos de Dios. De pronto en esta vida no tenemos nada, ¿ya? No hemos alcanzado nada materialmente hablando. De pronto materialmente no hemos alcanzado muchas cosas, pero espiritualmente, hermanos, somos ricos, porque aquel que tiene a Cristo Jesús en su corazón es una persona rica, es una persona bendecida espiritualmente, y eso es lo más importante, eso es lo más glorioso. ¿Por qué? Porque lo espiritual, hermanos, es eterno. Lo espiritual es para toda la vida, en esta vida y en la venidera. Amén. Pero lo material es algo pasajero que hoy está y mañana ya no está. Ya eso es conocer a Dios, eso es entender la misericordia de Dios, eso es entender el amor de Dios. Por eso dice: mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Entonces, hermanos, nosotros también debemos de vivir esta vida con juicio. Juicio es la facultad de tener entendimiento. Y Dios, hermano, nos ha dado a nosotros esa facultad de entender los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos difíciles, son tiempos duros. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros como iglesia, como pueblo del Señor? Levantarnos, pedirle al Señor que avive ese fuego en nosotros. Amén. Es cierto, el mundo está dando vueltas porque no haya qué hacer, con dificultades, con tantas situaciones, pero la iglesia de Cristo Jesús tiene que poner su mirada en el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Aleluya. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: cuando vean que están pasando cosas alrededor del mundo, no dijo: no, pues escóndanse y ya no salgan de su casa porque y llénense de miedo. El Señor Jesús no le dijo eso a sus discípulos. El Señor Jesús les dijo: cuando vean que todo esto está pasando, alcen sus ojos al cielo, miren arriba, porque su redención está más cerca. Aleluya. Y nuestra redención, hermanos, está cada día más cerca. Esa debe ser nuestra esperanza, nuestra confianza. ¿Por qué? Porque hemos conocido un Dios vivo, un Dios real, un Dios poderoso, a un Dios de promesas grandes para aquellos que han confiado en Él, aquellos que han puesto toda su confianza en Él. ¿Ya? Entonces dice el Señor: quiero misericordia, juicio y justicia. Juicio es la facultad que Dios nos ha dado para entender los tiempos que estamos viviendo, hermanos. ¿Ya? Dice: justicia es respetar la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde, hermanos. Dios es un Dios justo. ¿Ya? Que si usted y yo honramos a Dios, que si usted y yo tratamos la manera de vivir lo más agradable que se pueda a dar a Dios, hermanos, Dios es fiel a su palabra. Dios nos va a guardar, Dios nos va a cuidar, Dios nos va a proteger. No importa lo que venga, no importa lo que suceda, hermanos. Si usted honra al Señor, el Señor lo va a librar, el Señor lo va a honrar. Es cierto, estamos en medio de un mundo lleno de maldad, de pecado y de tantas situaciones, pero poderoso es Dios para sacarnos adelante y darnos la victoria, para librarnos. ¿Se acuerda cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto? Cuando las plagas y cuando todo aquello sucedió. Aquellos que tenían una señal en los dinteles de las puertas de su casa, ellos fueron librados.
¿Por qué? Porque hay algo que cubre a los hijos de Dios, hay algo que cubre al pueblo de Dios, y usted y yo estamos cubiertos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Esa debe ser nuestra seguridad, nuestra confianza, que usted y yo estamos cubiertos, hermanos, con su bendita sangre. Aleluya. Entonces, hermanos, es algo glorioso, es algo maravilloso conocer y entender al Señor. ¿Ya? Dios nos ha dado sabiduría, hermanos, una sabiduría maravillosa, pero no sabiduría de este mundo, de esta tierra, sino una sabiduría divina. ¿Por qué? Porque hemos conocido sus planes, sus propósitos, lo hemos conocido a Él en espíritu y en verdad. Eso es nuestro Señor, eso es algo glorioso y algo maravilloso. ¿Ya? A través de la Biblia, hermanos, nosotros vemos hombres que se gloriaron por conocer a Dios, y fueron hombres que pasaron dificultades, igual que usted y yo, que pasaron necesidades, que fueron perseguidos, pero en medio de esas situaciones ellos se gloriaban en Dios. ¿Por qué? Porque tenían su fe, su esperanza y su confianza en aquel que les había prometido que iba a estar con ellos. Amén. Vayamos a Job capítulo 19. Job capítulo 19, versículo 25 al 27. Cuando lo tenga, diga un amén para que juntos leamos la palabra del Señor. Aleluya. Dice la palabra de la siguiente manera, Job capítulo 19, versículo 25 al 27 dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Aquí vemos nosotros la confianza, la convicción, la seguridad de este hombre llamado Job. Dice la palabra que Job era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea que era un hombre, hermanos, que vivía bien delante de Dios, que vivía para agradar a Dios. Pero sucedió que un día le llegaron los problemas, le llegaron las dificultades. Usted y yo ya hemos escuchado la historia de Job. Dice que en un día se murió toda su familia, perdió todo lo que tenía, ¿ya? Y su esposa llegó a rechazarlo también, y sus amigos, en lugar de motivarlo, de apoyarlo y de ayudarlo, se burlaban de él y le decían: si estás de esa manera es porque a lo mejor has pecado contra Dios. O sea, no había consuelo en la vida de Job. ¿Ya? Pero aunque estaba pasando situaciones difíciles, aunque a lo mejor estaba pasando la peor tragedia de su vida, él sabía quién era su Dios. Él confiaba en su Señor, y aunque estaba pasando esta situación tan difícil, él toma este valor y dice: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Señor vive. ¿Por qué? Porque he conocido quién es mi Dios, he conocido quién es mi Salvador, he conocido quién es mi Rey, mi Redentor. Por eso él dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job sabía que la enfermedad que estaba pasando, de pronto eso iba a ser el final de su vida. Pero Job dice: y después de deshecha mi piel, porque ¿qué es lo que sucede cuando la piel se desecha, hermanos? Es que una persona ya está muerta físicamente. Pero Job tiene esa confianza, esa seguridad en su Dios, y dice: después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Aquí vemos, hermanos, la actitud de un vencedor. Aquí vemos la actitud de un hombre de Dios, de un hombre que realmente había conocido a su Dios. Y Dios quiere, hermanos, que en estos tiempos usted y yo tomemos esa actitud. Esa actitud solamente lo toman aquellos que son más que vencedores. Amén. Aquellos que son más que vencedores toman esa actitud. No importa el problema, no importa la situación que los esté rodeando. Dice: yo sé que mi Redentor vive. Es cierto, el doctor me dijo que tengo esta enfermedad, pero yo sé que mi Señor es el doctor de doctores, Él es el sanador de sanadores, Él es el Rey de reyes. Es cierto, de pronto en el trabajo a lo mejor se burlan de mí porque soy cristiano, a lo mejor me hacen burla y tantas situaciones. Pero no importa, porque mi Señor es el juez justo,
y Él hará justicia, Él peleará mis batallas, Él me dará la victoria. ¿Por qué? Porque ese es nuestro Dios. Eso es conocer, hermanos, a nuestro Dios. Dice la palabra que los que confían en el Señor no serán avergonzados, aleluya. Si usted y yo confiamos en el Señor, no importa lo que venga, no importa lo que sucede, usted y yo no vamos a ser avergonzados. ¿Por qué? Porque hemos conocido a un Dios vivo, un Dios real, a un Dios de misericordia, a un Dios de juicio y a un Dios de justicia. Dele la gloria al Señor con todo su corazón, bendito sea su nombre. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Tengo esta situación difícil, tengo este problema, pero tengo la esperanza de que voy a ver a mi Rey. Tengo la esperanza de que un día voy a estar delante de su presencia por toda una eternidad. Tengo la esperanza de que un día voy a ver al Señor tal como Él es. Voy a contemplar su hermosura y voy a vivir toda la eternidad dándole la honra, la gloria y la alabanza. ¿Por qué? Porque Él es hermoso, Él es maravilloso. Él me ha colmado de bendiciones desde el día que Cristo Jesús, hermanos, llegó a nuestra vida. Algo glorioso sucedió en nuestras vidas. Y si alguien no ha conocido realmente al Señor, no ha conocido a ese Dios poderoso y maravilloso, pues este es el día para que lo conozca en espíritu y en verdad. Porque ese es el deseo de Dios, que todos lo conozcamos a Él. Dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Aquí vemos, hermanos, la vida de este hombre, un hombre justo, un hombre que agradaba a Dios, pero no porque agradaba a Dios, porque vivía bien la vida delante de Dios. No le llegaron las situaciones difíciles, le llegaron, hermanos, pero este hombre no se dio por vencido. Este hombre fue más que vencedor. ¿Por qué? Porque él llega a declarar en medio de las dificultades, en medio de las situaciones: yo sé que mi Redentor vive. Ya, yo sé que Él me dará la victoria. Yo sé que Él me sacará adelante. Yo sé que con Él en sus manos, aunque esté pasando lo que esté pasando, yo sé que en sus manos yo soy más que vencedor. Bendito sea su nombre. También nosotros, hermanos, vemos a otro hombre que se glorió también por amar a Dios, porque conoció a Dios, honrando a Dios. Vayamos a 2 de Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 4. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 4, del versículo 1 al 8. Dice la palabra de la siguiente manera. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 8 lo tenemos. Amén. Dice la palabra: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí vemos nosotros al apóstol Pablo, este hombre de Dios, este siervo de Dios. Pero vemos que el apóstol Pablo, hermanos, aunque había pasado situaciones difíciles, había sido azotado, había sido encarcelado, había pasado tantas situaciones, había sido ultrajado,
¿ya? Pero no por eso él se echó para atrás, o no por eso él decía, no, pues ya no sigo adelante. ¿Ya para qué sigo adelante si me va mal en esta vida? ¿Ya para qué le sirvo a Dios y de todos modos, de qué me sirve? El apóstol Pablo no tomó esa actitud, hermanos. Ahora, el apóstol Pablo tenía algo más que nosotros. No, hermanos, el apóstol Pablo era igual que nosotros, con debilidades, con sentimientos y tantas situaciones. Hombres de Dios, hermanos, que nosotros vemos en la Biblia. La Biblia habla de Elías, dice que era sujeto a pasiones como nosotros. Era un hombre de Dios, pero le llegó también la dificultad, le llegó la necesidad, le llegó el temor también. Y aquí nosotros vemos al apóstol Pablo hablándole a Timoteo y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aquí vemos nosotros el consejo del apóstol Pablo a un joven llamado Timoteo. El consejo de este hombre, de este siervo de Dios, dándole a otro que de pronto a lo mejor estaba comenzando en el camino del Señor, sirviéndole al Señor. Y el apóstol Pablo le dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El consejo del apóstol Pablo: sé sobrio. Ser sobrio, hermanos, es saber estar uno en sus sentidos cabal, es saber uno en quién ha confiado, es estar uno seguro en quién ha puesto uno su fe. Entonces, hermanos, nosotros debemos de ser sobrios, cabales, y estar conscientes que nuestra fe, hermanos, no está fundada en una historia, en una fábula, sino que nuestra fe está fundada en el Dios que hizo los cielos y la tierra, aleluya, en el Dios que dio su vida en la cruz del Calvario para que usted y yo seamos más que vencedores. Esa es nuestra fe, hermanos, en Él hemos puesto nuestra fe, y es el consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es lo que Dios nos dice a nosotros en esta hora, hermanos, que soportemos las aflicciones, ¿ya? Porque imagínense, hermanos, alguien que obtiene victorias es alguien que pelea, ¿ya? Yo nunca he visto que alguien diga: soy un ganador, y sin haber peleado o sin haber ido a la guerra. Aquel que va a la guerra es porque regresa victorioso. Y usted y yo, hermanos, en este caminar estamos en una guerra espiritual. Se van a venir problemas, dificultades por aquí y por allá, pero usted y yo no tenemos armas carnales para pelear. Usted y yo tenemos las armas que Dios nos ha dado para pelear, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, aleluya, poderosas en Dios para darnos la victoria, para pelear la buena batalla de la fe. Dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla de la fe, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo, hermanos, sabía lo que le esperaba, pero el apóstol Pablo no había sido encarcelado por ser un delincuente, un malhechor, sino que el apóstol Pablo había sido encarcelado, había sufrido, pero por haber conocido a Dios, por haber entendido quién era su Dios. El apóstol Pablo estuvo dispuesto a tantas situaciones a dar su vida porque realmente había conocido a su Señor, a su Salvador, había entendido, hermanos, cuál era el plan de Dios en su vida.
¿Ya? De igual manera usted y yo, hermanos, hemos conocido a nuestro Dios, hemos entendido cuál es su plan y su propósito para nosotros. Entonces, si estamos pasando alguna situación, hermanos, no es para que digamos, no, ya para qué sigo adelante, mejor tiro la toalla, como dicen por allá. Es para que usted y yo, hermanos, nos pongamos más firmes y digamos, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, todo lo puedo en Él porque yo sé que en Él soy más que vencedor. Y no importa lo que me rodee, tengo un Dios de poder, tengo un Dios que no tiene límites. ¿Ya? Esa debe de ser nuestra confianza, hermanos. Esa debe de ser nuestra esperanza. Dice el apóstol en el versículo 7, dice, he peleado la buena batalla de la fe, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que le aman. El apóstol Pablo sabía que iba a recibir una corona, hermanos. Aunque había sido perseguido y encarcelado, pero él tenía esa seguridad que el Señor lo iba a coronar. Y lo más glorioso y maravilloso, dice, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. ¿Cuántos amamos la venida del Señor, hermanos? ¿Cuántos esperamos en Él? Porque esa debe de ser la esperanza de la iglesia, hermanos. Esa debe de ser nuestra esperanza, nuestra confianza de que un día, hermanos, usted y yo vamos a ver al Señor y que vamos a ser coronados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero mientras eso sucede, hermanos, no va a ser nada fácil. Hay que luchar, hay que pelear, pero no vamos a pelear con nuestras fuerzas, con nuestras capacidades. Vamos a pelear con las armas que Dios nos ha dado. Amén. Vamos a luchar en el nombre de Cristo Jesús. De esa manera vamos a ser más que vencedores. Aleluya. Bendito sea su nombre. Dele la gloria al Señor con todo su corazón. Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16. Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16. Aquí, hermanos, vemos a los guerreros de la fe. Aquí vemos a los héroes de la fe, hombres que conocieron a su Dios, hombres que entendieron los planes y los propósitos de Dios, que aunque ellos, hermanos, habían creído en la promesa, pero dice la palabra que muchos de ellos no lograron obtener esa promesa. Pero sin embargo ellos seguían creyendo, ellos seguían adelante confiando en que Dios les iba a cumplir lo que les había prometido. Hebreos capítulo 11, versículos 13 al 16 lo tenemos. Amén, dice la palabra, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Aquí vemos nosotros, hermanos, la historia de estos hombres, héroes de la fe, guerreros de la fe, que fueron hombres que conocieron a Dios, que entendieron sus propósitos, ¿ya? Y ellos creyeron en las promesas de Dios, pero muchos, hermanos, no lograron alcanzar esas promesas en esta vida, pero ellos sabían que de todos modos ellos iban a lograr, iban a ver esas promesas de parte de Dios. Por eso dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido la promesa, lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. O sea que imagínense que Dios a Abraham lo llama,
de tierra de Ur de los Caldeos, de su parentela, y le dice: ¿sabes qué, Abraham? Deja toda tu familia, deja tu parentela y vete a la ciudad, vete a la tierra que te voy a mostrar. Y Abraham salió creyéndole a Dios esa promesa, pero sin embargo Abraham no llegó a esa tierra, pero él seguía creyendo en esa promesa, ¿ya? Y de pronto a lo mejor no fue él el que llegó a la tierra prometida, fue su descendencia. Pero la Biblia da testimonio de que él tuvo esa fe, esa seguridad. ¿Por qué? Porque él fue más que vencedor. Él tuvo esa esperanza y esa confianza en Dios, que Dios era fiel a sus promesas. Hermano, no importa la situación que estés pasando, no importa la dificultad que estés pasando, hermano, que me estás viendo. Dios tiene el control, Dios tiene el cuidado de tu situación en sus manos. Solamente hay que creer en Él, solamente hay que darle la gloria, la honra y la alabanza, y Él hará cosas grandes, cosas maravillosas. Él hará algo que tú no has entendido de pronto. Él hará cosas que de pronto nosotros no hemos entendido, ¿ya? Pero nuestro Dios es real y es verdadero. Dice la palabra aquí en Hebreo, donde habla de los héroes de la ley, dice que Abel, por la fe, ofreció mejor sacrificio que Caín. Ofreció lo mejor, un excelente sacrificio a Dios. ¿Por qué? Porque por esa fe que tenía en Dios, de que Dios iba a aceptar ese sacrificio. Dice que Enoc, por la fe, fue traspuesto para no ver muerte. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios, ¿ya? O sea que por fe Enoc fue traspuesto, o sea que no vio la muerte, sino que fue llevado por Dios al cielo, ¿ya? Y hasta este tiempo se da testimonio de que agradaba a Dios, que honraba a Dios. Dice Noé, por la fe, cuando fue advertido que por Dios acerca de cosas que no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Eran tiempos difíciles, hermanos, mucha maldad, mucho pecado que había en ese tiempo, en los días de Noé. Había mucha maldad, mucho pecado, y Dios miró ese pecado, esa maldad que había en aquel tiempo, y Dios alertó a Noé, y Dios le dio la oportunidad, hermanos, para que todas aquellas personas, aquella gente también entraran al arca, pero no quisieron. Desaprovecharon la oportunidad, la misericordia que Dios estaba extendiendo. Solamente Noé conoció a Dios, entendió el plan y el propósito de Dios, y solamente Noé entró a esa barca, y solamente él y su familia se salvó. ¿Por qué? Porque Noé, hermanos, le creyó a Dios. Noé tuvo esa seguridad, esa convicción en Dios. Y Noé, hermanos, dice la palabra que Noé preparó el arca para que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo. O sea, el mundo de aquel tiempo se perdió. ¿Por qué? Porque no prestó atención a la voz de Dios, a la palabra de Dios. No quiso conocer a Dios, no quiso entender los planes y los propósitos de Dios. Pero usted y yo, que estamos en este lugar, hemos conocido a Dios, hemos entendido sus planes y sus propósitos, y por eso es que debemos de darle gloria, debemos de darle honra. ¿Por qué? Porque hemos conocido a un Dios vivo, un Dios de poder. Bendito sea su nombre, ¿ya? Entonces, hermanos, Dios se ha dado a conocer, y Dios quiere que lo conozcamos cada día más y más, para que de esa manera seamos más que vencedores. Usted y yo no hemos sido llamados para ser perdedores, hermanos. Usted y yo hemos sido llamados para ser más que vencedores, pero para ser más que vencedores, usted y yo debemos de vivir una vida recta, una vida agradable a Dios. De esa manera vamos a ser más que vencedores. Ya que cuando venga el problema, la dificultad, la necesidad, no vamos a tener de qué avergonzarnos, sino que con esa fe, con esa seguridad, con esa convicción, vamos a decir como decía Job: yo sé que mi Redentor vive. Es cierto, estoy pasando esta situación, estoy pasando este problema, pero yo sé que mi Dios es más grande que este problema. Yo sé que mi Señor es más poderoso que esta situación que estoy atravesando. Yo sé que mi Señor es más grande y Él me va a dar la victoria. ¿Por qué? Porque en Él soy más que vencedor. Esa, hermanos, esa debe de ser nuestra convicción, nuestra seguridad, ¿ya? Por eso allá en 2 de Corintios capítulo 2 versículos 6 al 9 empieza hablando de lo que es la sabiduría de este mundo, ¿ya?
que dice que la sabiduría de este mundo que solamente que a nosotros se nos ha revelado un misterio, ¿ya? Y ese misterio, hermanos, es conocer las cosas espirituales, las cosas celestiales. Por eso dice que cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Si usted y yo amamos al Señor, Dios tiene cosas grandes, cosas maravillosas, hermanos, preparadas para usted y para mí. Pero para lograr eso, hermanos, hay que honrar a Dios. Hay que glorificar a Dios en todo tiempo, no importando la situación. ¿Ya? Aquí vemos hombres de Dios, hombres que fueron leales a Dios, hombres que fueron fieles a Dios, aún en medio de dificultades y situaciones, pero ellos en medio de esa situación alabaron a Dios, glorificaron a Dios, exaltaron a Dios y fueron más que vencedores. Y la iglesia de Cristo Jesús, hermanos, tiene que ser más que vencedora, porque su Rey vive, porque su Rey reina, porque su Rey gobierna, porque su Rey es el Rey de reyes y Señor de señores. Y en su mano usted y yo estamos más que seguros. Bendito sea su nombre. Entonces, hermanos, los hombres del ayer fueron vencedores. La iglesia de este tiempo tiene que ser más que vencedora, aleluya. Más que vencedores tenemos que ser en Cristo Jesús, amándolo, honrándolo, glorificándolo en todo tiempo. En medio de las adversidades que estemos pasando, Dios nos dará la victoria. Hoy es un día de oración, hermanos. Hoy vamos a poner nuestras peticiones en las manos del Señor, creyendo que Él está en este lugar y que su oído está inclinado a escuchar nuestro clamor. Solamente esperemos en Él, confiemos en Él. Por eso el salmista decía: pacientemente esperé al Señor, con paciencia, ¿ya? De pronto has estado pidiéndole algo al Señor y no ha llegado, pero espera un poquito más. Ya, y la respuesta de tu Señor va a llegar, pero hay que confiar en Él, no hay que perder la esperanza. Bendito sea su nombre. Póngase de pie. Ahí donde está, vamos a orar, hermanos. Hoy es día de oración. Lo invito que incline su rostro. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que nos ha dado de recibir su palabra. Le vamos a dar gracias al Señor que nos ha dado la oportunidad, el privilegio, hermanos, de conocerle a Él, de entender cuál es su plan y su propósito. Esa es la misericordia de Dios, esa es la justicia de Dios, ese es el juicio de Dios que ha tenido para con nosotros, su misericordia, que nos ha dado un conocimiento espiritual, un entendimiento para que conozcamos cuál es su voluntad. Dios sabe que usted y yo tenemos necesidades, y vamos a poner esa necesidad que usted tiene en las manos de Dios, creyendo que para Dios no hay nada imposible. Ahí donde está, vamos a darle gracias al Señor. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Señor, gracias, Padre Santo, porque debemos de gloriarnos, Señor, en conocerte, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador. Y tú eres, Padre Santo, quien sustenta nuestras vidas, Padre Santo, cada día. Tú eres, Señor, el que nos da la fuerza, Señor, como de búfalo, Señor. Tú eres, Padre Santo, quien levanta nuestras alas como las águilas, Señor. Tú eres, Padre Santo, quien cuando nos sentimos desanimados, Señor, nos inyectas ánimo, Señor. Padre Santo, en esta hora te doy gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por este culto que tú has permitido, Señor, que rindiéramos a ti, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos has bendecido en grande manera, Señor. Con el hecho de que estemos, Señor, en este lugar, es una bendición grande, Padre Santo. Gracias, Señor, porque te hemos conocido, Señor, en espíritu, Señor. Gracias, Padre Santo, porque hemos entendido, Señor, cuáles son tus planes y tus propósitos, Señor. De pronto, Padre, quizás no tenemos grandes riquezas materiales, Señor, quizás no tenemos grande sabiduría, Señor, pero tenemos tu palabra en nuestros corazones, Señor, tenemos tu presencia en nuestras vidas, Señor, y si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo, Padre. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Padre Santo, por cada uno de mis hermanos que este día, Señor, se han congregado, Señor.
Padre Santo, cada necesidad, cada petición que ellos traen en sus corazones, Señor, tú la conoces, Señor. Tu palabra dice que no ha salido la palabra de nuestra boca, Señor, y es aquí que tú ya la sabes, Señor. Padre Santo, tú conoces nuestros corazones, Señor, conoces nuestras necesidades, Señor, y yo deposito, Señor, esas necesidades, Señor, en tus manos, Padre Santo. Al enfermo, Señor, sánalo, Padre Santo, extiende tu mano de misericordia, Señor, en ese cuerpo, Señor. Padre Santo, sana de cáncer, Señor, de leucemia, toda enfermedad, Señor, sea deshecha en tu nombre, Cristo Jesús, porque tú eres el doctor de doctores, Señor. En esta hora, Señor, confiamos, Señor, en tu palabra, Señor, y declaramos sanidad, Señor, sobre la vida de mis hermanos que están pasando alguna enfermedad, Señor. Declaramos sanidad, Señor, en tu nombre, Señor. Tu palabra dice que por tus llagas fuimos nosotros curados, Señor. Aquel que no tiene un empleo, Señor, suple ese trabajo, suple esa necesidad, Señor. Restaura los hogares, Señor, restaura las familias, Señor, por aquel hijo que no quiere entender, Señor, por aquel hijo que está perdido, Señor, quizás en drogas, en vicios. Padre, extiende tu misericordia, rompe toda cadena, Señor, pudre todo yugo, Señor, de esclavitud del pecado, Señor, y concede libertad al cautivo, Señor. Aquel que está en el hospital, Señor, ten misericordia, Padre. Aquel que está en la cárcel, Señor, te rogamos misericordia, buen Padre celestial. Cada necesidad, Señor, la ponemos en tus manos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque hasta aquí no nos has dejado y no nos has desamparado, Señor. Gracias, Padre Santo, porque a cada día, Señor, tus misericordias son nuevas, Señor. Gracias, Padre Santo, porque hasta aquí, Señor, podemos decir Ebenezer. Gracias, Padre Santo. Ponemos, Señor, todas nuestras peticiones en tus manos, Señor, creyendo que para ti no hay nada imposible, Señor. Bendice el trabajo de mis hermanos, Señor. Bendice sus finanzas, Señor. Aquel que se siente de pronto, Señor, a lo mejor triste, Señor, dale de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Aquel que se siente débil, fortalécelo, Padre Santo. Aquel que siente que ya no tiene fuerza, Señor, inyéctale fuerzas, buen Padre celestial, como las del búfalo, Señor. Aquel, Señor, que su fe está menguando, Señor, auméntale la fe, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a seguir adelante, Señor. Danos la fuerza, la sabiduría, Señor, para seguir adelante, Señor, y afrontar todo problema, Señor, toda situación, Señor, creyendo que tú tienes el control de todas las cosas, Padre Santo. A nuestros hermanos que nos están viendo, Señor, por medio de YouTube, Señor, de igual manera, Señor, sus necesidades, Señor, sean suplidas conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que nos diste de congregarnos en esta hora, Señor. Nos marchamos a nuestra casa, Señor, pero creemos que tu presencia va con nosotros, Señor. Guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano. Líbranos de todo peligro, de todo accidente, Señor. Líbranos, no nos dejes caer en tentación, Señor. Guarda nuestros corazones en ti. Guarda nuestros pensamientos, Señor. Guarda nuestros pasos para no pecar contra ti, Señor. Para que cuando tú vengas, Señor, o el día que nos llames a tu presencia, Señor, no haya mancha en nosotros, Señor. No haya ninguna iniquidad en nosotros, Señor, sino que seamos aceptos delante de ti, Señor. Que vivamos, Señor, una vida en santidad, una vida agradable a ti, Señor, una vida en consagración a ti, Señor. Porque te hemos conocido que tú eres un Dios santo, que tú eres un Dios santo y poderoso, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu presencia. Gracias este lugar, Señor. A tu nombre sea toda gloria, toda honra y toda alabanza, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Aleluya. Toda gloria, toda honra y toda alabanza sea solamente a ti, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, que trabajan en este ministerio, en la iglesia, Señor. A mis hermanos del sonido, Señor, a mis hermanos que están en los controles, Señor. Bendícelos de una manera especial, Señor. Bendice a cada niño, a cada joven, a cada adolescente, Señor, cada hogar, cada matrimonio, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Señor.
Ayúdanos, Padre Santo, a que nuestra fe no mengue, Señor, sino que crezca cada día, Señor. Aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos, Señor, que esa llama, Señor, esté encendida, que ese fuego esté prendido, Señor, alabándote y glorificándote a cada día, Señor. Gracias, Padre, a tu nombre sea toda gloria y toda honra, Señor, desde ahora y para siempre, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y lo recibimos. Aleluya. Dele la gloria al Señor, hermano, con todo su corazón. Así vamos a terminar el culto de este día, hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo vaya con cada uno de ustedes. Amén. Y sigamos adelante en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Aleluya.